Bueno, ¿cómo estás, Napoleón? Bueno, un poco golpeado por una denuncia que acabamos de pasar en el programa, realmente, y después cantando Franco De Vita, no la dejes morir, es sobre Venezuela, un poco golpeadito. Pero bueno, Beatrice, ¿Pero una vez qué cuéntanos. pasó? Nada, lo que sucede con la salud en Venezuela, que acabaron con el No, país, que de no, no. milagro existe todavía un territorio llamado Venezuela. Sí, sí, sí. Pero te Horrible. llamábamos para ver si el mundo va a continuar o entre Putin, Siria y Trump van a acabar también con el mundo. Cuéntanos qué está pasando con Siria y hasta qué punto es peligroso o grave o hasta qué punto no llegaron a un previo acuerdo como hicieron la vez anterior de llamar el Pentágono y decir, mira, vamos a bombardear en tal sitio, como castigo retiren a su gente. Mira, yo creo que esto ya fue, que esto fue acordado. ¿Acordado en qué sentido? En el sentido de que efectivamente las fuerzas militares, entre ellas, coordinaron y dijeron, mira, va a haber un ataque, eh, no tengan personal, o sea, se repite el mismo escenario. Y pienso que la situación para Rusia es peor ahora porque evidentemente lo que buscaba lo que buscaba este ataque a Siria, a objetivos sirios, por parte de las fuerzas aliadas de Europa y Estados Unidos, era doble. Uno, que no haya impunidad, o sea, que alguien que use armas químicas sepa que va a haber una fuerza que va a castigarlos, porque eso viola todos los tratados internacionales. Porque en el momento en que se piensan a violar los tratados internacionales impunemente, el mundo se vuelve la selva. Y la segunda, lo segundo era develarle al mundo el tipo de régimen que son Siria y Rusia, porque al final de la tarde Siria estaba usando agentes químicos producidos por Rusia, y yo creo que eso quedó bien claro. Entonces, Occidente logró esos dos objetivos, y por supuesto yo creo que Rusia está ahorita en la esquina de, de la defensa, tratando de defenderse, pero con bastante poco éxito. Pero y si es cierto las declaraciones de los Estados Unidos de que fue un éxito todos y cada uno de los lanzamientos y que el poder soviético no pudo con ninguno de ellos, a pesar de lo que dice Putin, pues también desenmascara que el poder soviético no es ni remotamente lo que se piensa, ¿no? Ah, no, sí, claro, por supuesto, por supuesto. Y esta vez Putin, a pesar de la campaña muy bien orquestada que montó Rusia, está ahorita contra las cuerdas. En este momento, internacionalmente está contra las cuerdas, porque al final todo el mundo está diciendo esto. Bueno, ya sabemos que Assad es un delincuente, pero este delincuente quien le está dando las armas es Putin, con lo cual Putin ya ante el mundo queda como un agresor. Y aquí en cuanto a la política interna norteamericana, Beatriz Rangel, van a seguir con el cuento de que si se acostó con 43 prostitutas, que si las pagaba o no las pagaba, ¿no? Claro que ese no es el problema es que en medio de la campaña electoral trataron de comprar a varias de esas prostitutas para que no hablaran, y eso sí es ilegal. Pero eso no debilita el poder norteamericano en este momento y en esta situación en que estamos viviendo. Pero yo creo que ya el mundo sabe que el presidente de los Estados Unidos es un individuo promiscuo. Entonces, yo no sé qué tanto lo debilite a él, porque todo el mundo también piensa en varias cosas. Uno, Estados Unidos es mucho más que su presidente, porque tiene un marco institucional muy sólido. Y al tener ese marco institucional sólido, el mundo sabe que las decisiones se van a ser tomadas en base al interés nacional de Estados Unidos, y que francamente, aunque el presidente tenga todas las debilidades del mundo, Estados Unidos va a actuar como lo que es, una potencia mundial. Entonces ahí, a mí eso no me preocupa tanto, me preocupa muchísimo más el tema por ejemplo, el libro que acaba de salir de Comey. Eso sí es terrible, porque está diciendo que el jefe del Estado norteamericano no obedece ni la Constitución ni las leyes, con lo cual eso sí puede crear un grave conflicto constitucional en los Estados Unidos.
Además, en su entrevista de ayer domingo dijo que algo debe saber y tener Rusia sobre Trump. Y eso da a entender que con tanta, no solamente por sexo ni nada de eso, sino por otros, en otros aspectos, porque lo tienen aparentemente amarrado Putin. Y eso sería gravísimo, porque no es nada nuevo, porque los cubanos lo hacían, lo aprendieron de los rusos de cuando ellos estaban al servicio de los rusos, hablando de invasiones, que hasta ejército ruso hubo en Cuba durante un tiempo. Y lo han hecho con dirigentes latinoamericanos que están en el hotel o en X sitio viviendo por un tiempo o por unos días y le están grabando todo el tiempo todo lo que hacen. Nada, por cierto, que no hagan algunos elementos de que ahora están en la oposición venezolana, en el exilio. Bueno, es que ese era un método inclusive muy bien desarrollado, la estrella dentro del mundo soviético de estos métodos extorsivos era la Stasi, que era la agencia de inteligencia de Alemania Oriental. Y la Stasi era la gran maestra en el tema de la extorsión. Entonces, a mí no me extraña nada que siendo el presidente, como hemos visto, el presidente Trump tan promiscuo, quién sabe qué haya hecho allá en Rusia, creyendo que nos iban saber, y quién sabe qué hicieron los rusos para grabar, no solamente para grabarlo, sino para poner a un cebo que lo hiciera decir cosas y ellos poderlo grabar. Eso puede haber pasado. Pero vuelvo y repito, el problema más grande no es ese, el problema es que alguien que está encargado desde el punto de vista legal con ejercer la observancia de la ley en los Estados Unidos diga que el jefe del Estado intentó obstruir la justicia. Eso sí es muy grave. Sí, señor. Bueno, ¿tú sientes que el mundo está mejor o peor que antes? Porque estamos escandalizados y con razón de lo que sucedió y lo que está sucediendo desde hace años en Siria. Pero peor fue la Segunda Guerra Mundial y los asesinatos de Hitler y los asesinatos de Stalin. Y no hablemos de los asesinatos de Mao, que ha sido el gran asesino en la historia contemporánea. Pero en ese momento la información no era como lo es en este momento, instantánea y global. ¿Crees que el mundo ha avanzado desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy? ¿Crees que no estamos en tan inminente estado de una conflagración mundial como a veces por las noticias uno pudiera pensar? Yo no creo que haya una conflagración mundial. Yo lo que sí creo es que haya un reacomodo de la cima del poder mundial. ¿A qué me refiero? Yo creo que China ha emergido, hasta está consolidando su posición como gran potencia. ¿Por qué? Porque ya la economía china está dando signos de que el año que viene ya sobrepasa en términos de demanda agregada a los Estados Unidos. Y eso la coloca a la par o por lo menos muy cerca de lo que es la capacidad de creación de riqueza de la economía norteamericana. Eso le da una cantidad de recursos a China, y China, por supuesto, quiere que su estatus de potencia mundial sea reconocido por el mundo. Haciendo y dentro de esa estrategia, pues entonces tiene que hacer un conjunto de acciones que lo lleven a eso. Están construyendo islas en el Mar del Sur para extender su mar territorial. Han manejado todo el tema de Corea del Norte, por lo menos en este momento lo están manejando por detrás de bambalinas, pero lo están manejando. Y desde luego, hace rato le dijeron a Rusia, mira, de Crimea hacia Asia, tú no te metes. Y los rusos están respetando eso. Eso causa una cantidad de fricciones, y esas fricciones son lo que llamamos guerra. En el Medio Oriente hay un desastre, y hay un desastre gigantesco, porque a raíz de la invasión de Irak, se creó como un desbalance. Ahí había un balance paritario que lo establecían la rivalidad entre Irán e Irak. Al desaparecer Irak, entonces Irán empezó a tomar mucha fuerza, y entonces ahora lo que está pasando es que están tratando de controlar
la expansión iraní. Y detrás entonces se están enfrentando dos tipos de fuerzas: las de Occidente, que están detrás de los países del Golfo y de Arabia Saudita, y Rusia, que está a favor de Irán y por supuesto de Siria. Entonces por eso es que ven esos conflictos así. Finalmente yo creo que Rusia está tratando de no salir del cuadro de potencia mundial, pero tiene una economía muy débil, es la número 11 en el mundo, y no es candidato a estarle peleando el primer rango ni a China ni a Estados Unidos. Yo creo que al final de la tarde esas ansias de poder de Putin pueden crear un problema para Rusia, porque ellos no tienen suficientes recursos con que mantener ese tren bélico que él está montando. Sí. Ahora, ¿por qué para los Estados Unidos es tan importante Siria? Yo no creo que el tema es Siria. El tema es que la comunidad internacional invirtió muchísimos recursos y esfuerzos en crear un sistema para impedir la proliferación de armas nocivas. Y dentro de ese sistema hay un tratado que lo firmó todo el mundo sobre el no uso de las armas químicas en ninguna confrontación. Si se permite que eso se viole, entonces mañana violarán el tratado nuclear y harán una bomba nuclear casera y la desplegarán en donde se les ocurra a un grupo terrorista. Lo que está diciendo Occidente es: no vamos a tolerar las violaciones a los tratados internacionales. Ahora, o sea, no ¿y por Siria, qué? Sí, Sí, lo que pasa es que entiendo. fue en Siria donde pasó. Pero mañana vamos a suponer Tailandia, se le ocurre hacer la van a castigar con la misma fuerza. Sí, ahora entiendo. ¿Y por qué Putin no puede arreglar eso, ya que es su área de influencia, y China no puede arreglarlo de este tipo de asesinato del pueblo, y China no puede arreglar lo que está sucediendo con Corea del Norte y su carrera armamentista, por las buenas? Ahora que comercialmente tanto a China como a Rusia le interesa, bueno, que no haya una guerra comercial con los Estados Unidos. Bueno, mira, vamos por partes. En Corea del Norte yo creo que es gracias a los chinos que este señor decidió que sí se sienta a hablar con Estados Unidos y que sí pone en la mesa para discusión el tema de la desnuclearización de la península. Cosa que hasta ahora jamás Corea del Norte, desde que hubo la guerra, lo había aceptado. Entonces yo creo que es un avance, y yo no creo que sea un avance logrado por la diplomacia americana, creo que eso lo lograron fueron los chinos. Vamos a ver cómo se desarrolla eso y a dónde. Pero el camino está abierto. Y en el caso de Siria, ¿por qué Putin? Porque Putin no cree en esos tratados, y cuando está viendo que Assad está perdiendo terreno, que lo está perdiendo de una manera impresionante, entonces yo creo que ellos mismos, los rusos, recomiendan: vamos a usar armas químicas para aterrorizar a la población, para que la población no ayude a absolutamente nadie que no sea la gente de Assad. Entonces, en ese sentido, yo creo que, además que no creo, estoy segura que esos agentes químicos que usó Siria se los facilitaron los rusos. Sí. Ahora, por último, y volviendo y regresando a nuestro continente, ¿hasta cuándo los Estados Unidos van a cumplir con su palabra hecha con la crisis de los misiles allá en los primeros años de Castro? Ya Fidel Castro murió, ya la Unión Soviética desapareció, ¿no? Es cierto que queda el otro Castro, que aparentemente va a dejar parte del poder, porque no se va a ir del poder, ahora el 19 de abril. Bueno, ¿por qué no solucionan el problema de Cuba? El problema de ese pobre pueblo que está desde el año 59, que pasó de una dictadura a una tiranía, ¿no? Y de paso solucionar el problema de cómo ellos gastan el dinero que logran que países del mundo les den, ¿no?, para incentivar y desequilibrar los países de América Latina, como siempre hicieron desde los años 60. Eso no, el mundo de hoy no le da mayor facilidad a las grandes potencias de llegar a acuerdos. Mira, dirá Estados Unidos: no te metas con Israel, no te metas con Corea del Sur, no te metas con Japón, ¿ok?
Y además, un momentico, nosotros no nos meteremos entonces en Siria con tal de que no violen acuerdos internacionales, no nos meteremos con Corea del Norte, ¿no? Pero tú deja de estar metido en Cuba y deja de estar metido en Venezuela y de meter a los islamistas radicales en estos países de América Latina. No estamos en un mundo como que, a pesar de lo difícil, resultaría como más fácil lograrlo que antes. No, es que yo creo que eso va en ese camino que tú señalas, pero que todavía las condiciones no están dadas. Es decir, en algún momento Rusia va a decir, ok, yo les entrego Cuba con un lacito, pero a mí ustedes me respetan Crimea, por ejemplo. Bueno, ya se lo están respetando a Crimea, ¿no te lo están respetando? Pero entonces, yo no sé si Occidente tiene que decidir, a cambio de que nosotros te reconozcamos Crimea, Cuba, tú vas a dejar de interferir en los asuntos de América Latina vía Cuba, pero ¿y qué otra cosa más nos vas a dar? Entonces en eso están, yo creo que en ese tipo de negociaciones que están ahorita, pero esas son cosas que tardan y sobre todo tardan mucho porque tienes que poner de acuerdo no solamente a Estados Unidos, sino Estados Unidos ahí tiene que ir con Europa y Europa no es un solo país. Claro. No, y en el caso de la Unión de Rusia, a toda esa gente que ellos han alentado a través de los partidos comunistas que han fanatizado y que le han dicho que lo peor que le puede suceder al mundo es el capitalismo. Mira, yo no sé, yo de verdad que no he vuelto a leer sobre las encuestas de opinión en los países que anteriormente orbitaban dentro del hinterland soviético, pero mi intuición me dice que eso no es cierto ni en Polonia, ni en Hungría, ni en la República Checa, ni en Eslovaquia. En ninguno de esos 4 países hay esa posición en contra del capitalismo. Polonia ha sido un país súper exitoso con todo el proceso de reestructuración de la economía. No, yo me refiero a nuestros pueblos, a los fanáticos que ellos tienen, esos mismos que van a la Cumbre de las Américas a boicotear a la Cumbre de las Américas. Bueno, pero es que la gente nuestra, o sea, la gente nuestra que van a boicotear y que organizan en hordas, eso es una gente completamente, no es una gente educada, ellos ni saben lo que están diciendo, es una gente porque una de las ventajas para la ideologización y la fanatización de las masas es que sean ignorantes y que sean poco educadas. Y en América Latina, lamentablemente, dependiendo de qué país estamos hablando, tú tienes un 25 o un 40% de gente que ni siquiera termina la primaria. Por cierto, Beatrice, Beatrice, una gente muy poco educada. Sí, Beatrice, ¿recibiste la información de que varios de los que el régimen envió para la Cumbre de las Américas pidieron asilo, se quedan en Perú? Pero claro, es que eso era lo que yo iba a decir, en la Cumbre de las Américas hubo ganadores y perdedores, y el gran perdedor fue Venezuela y su régimen. Primero, por el espectáculo que montaron, que sí, francamente, fue algo que fue rechazado por absolutamente todo el mundo, y además se vio en cámara la naturaleza violenta del régimen y de sus seguidores. Eso fue clarísimo. La segunda batalla perdida ahí fue la diplomática, porque evidentemente si tú ves todos los discursos de todos los presidentes, había absoluto consenso en que Venezuela no es una democracia, Venezuela es un país penetrado por el crimen organizado, y Venezuela hay una crisis humanitaria. 3 cosas que el gobierno ha venido negando, entonces y resulta que consenso universal frente a eso. Y yo creo que, por ejemplo, un ganador de Venezuela fue el reconocimiento que le hicieron a la Asamblea Nacional en tanto y cuanto único poder legítimo que existe en Venezuela. Más allá de eso, nada más el régimen de Venezuela perdió con ese espectáculo de la gente que mandaron, que más de la mitad fue después a pedir asilo y decir yo no regreso para Venezuela.
Sí. Bueno, el titular de ayer, si mal no recuerdo, ayer, antes de ayer, del periódico más importante que hay hoy en día en España, El País, que es un periódico liberal, ¿no? Para muchos acusados de izquierda y para los fanáticos radicales de comunista, titulaba que esto era el fin de eso que se llamó Revolución Bolivariana o socialismo del siglo XXI. Ah, sí, claro, porque además todos los peruanos que no habían percibido la naturaleza del régimen, ahora la sufrieron en su cumbre. Y entonces, ¿tú crees que le puede hacer ninguna gracia ni a la gente, ni a los ciudadanos peruanos, ni al gobierno peruano, independientemente de cuál es su posición ideológica, que un esfuerzo que hicieron para proyectar su país, para presentarle al mundo los avances del Perú, vengan y se lo echen a perder una banda de locos? No, pero y además que hasta hace poco, en ese péndulo que aparentemente da los hechos históricos o la historia, hasta hace poco y durante varios años eran los gobiernos llamados de izquierda los que imponían y sobresalían en esa cumbre, y ahora no fue así, excepto en la voz de Evo Morales, que apenas se escuchó, los presidentes presentes estaban unidos frente a la crisis y al desastre que está viviendo Venezuela. Eso nunca había sucedido, que la mayoría, es decir, todos excepto Evo Morales, señalaran a Maduro como representante de un régimen que está acabando con el país. Eso es lo que decía justamente el diario El País. Bueno, Beatrice, muchísimas gracias por nuevamente... Muchísimas gracias por llamarme. Un abrazo y saludos a toda tu inmensa radioaudiencia. Gracias, Beatrice. Sí, Beatrice Rangel, doctora en Ciencias Políticas, analista política e internacional, para darnos a conocer más o menos cómo comienza el mundo, que aparentemente parece tan complicado. ¿Cómo comienza el mundo esta semana? ¿Cómo está el mundo esta semana? Saludos, les habla Napoleón Bravo para invitarles a que nos sintonicen a través de aevestereo.com todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 horas radio. También todos los días, 4 veces al día, de lunes a viernes, en tal día como hoy, en diferentes horarios, en la mañana y en la tarde. Y los fines de semana, sábado y domingo, desde las 3 de la tarde y hasta las 6, en nuestro programa de todos los años. Gente en ambiente, lo mejor de nuestra vida. aevestereo.com. Nuestro país más cerca de ti con AEV Estéreo. Descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store. Escucha tus programas de humor, noticias, deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo. AEV Estéreo, tu país más cerca de ti.